Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos concede esta bendición de poder estar hoy aquí, hermanos. Amén. Verso 35. Vamos a leer el verso 35 entonces, aunque vamos a exponer hasta el 41. Hoy terminamos todo el capítulo, pero solo leemos el verso 35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este privilegio. Es una bendición para mí, una oportunidad el poder compartir en este momento el Evangelio con todas las personas que se han reunido en este lugar. Tu misma palabra, Señor, nos enseña tantas cosas acerca de estar aquí. Como por ejemplo, que es bueno, que es hermoso y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. También tu palabra nos dice, Señor, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, que es motivo de alegría el poder decir: a la casa del Señor iremos, que es mejor un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Además, que son amables tus moradas, donde incluso hasta las avecillas buscan refugio. Señor, bendice estas humildes notas que yo, Padre, para que tu pueblo pueda ser bendecido en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nuestro tema el día de hoy se titula Calma en la tormenta. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras? Bueno, vamos para allá. Algunos predicadores, hermanos, cuando llegan a este pasaje o a pasajes como estos, tienden a sobreespiritualizarlos. Dicen cosas como, por ejemplo, con Cristo podemos pasar al otro lado. Y sacan un sermón meramente motivacional para animar a la gente. El pasaje sí contiene elementos que pueden motivarnos a orar y confiar en el Señor en medio de las dificultades, pero en sí el enfoque en este pasaje no es ese. El enfoque de esta historia es otro. Es un tanto problemático, hermano, cuando leemos pasajes como estos, donde Jesús físicamente y literalmente calma una tormenta en una embarcación, y luego decir que entonces Jesús tiene que calmar todas nuestras tormentas de sufrimiento hoy. ¿Por qué? Porque este pasaje no es ante todo sobre nosotros, no es acerca de nosotros. Este pasaje más bien trata acerca de sobre quién es Jesús, más allá de ser sobre nosotros. Deberíamos de tener mucho cuidado de tener siempre el balance de primero predicar el pasaje para exaltar y adorar a Cristo y luego poder pasar al hecho de que Dios tiene cuidado de los suyos. Pero primero, encontrando en el pasaje lo que el pasaje dice sobre Cristo. Porque si no, si tendemos a ver estos pasajes meramente como antropocéntricos basados en el hombre, podemos caer, hermanos, en el error de aplicarlo solamente para nosotros y pasar por alto lo que el mensaje enseña sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio, hermanos, el Evangelio trata de Cristo en sí. No trata en sí solamente de buscar todos los mensajes que nos puedan motivar a nosotros. Dice un dicho que después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? La Biblia enseña más bien que lo correcto es decir
que en medio de toda tormenta, Cristo es nuestra calma. Creo que este pasaje ilustra muy bien esto, cuando primero entendemos quién es Cristo. Pero esto no quiere decir, hermanos, que por cuanto Cristo salvó a los discípulos de hundirse en el mar, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, esto no quiere decir que Cristo está obligado a siempre ayudarnos y resolvernos todos nuestros problemas, o que un cristiano nunca se va a hundir en una embarcación. De hecho, la historia cuenta que cuando se hundió el Titanic, venía en este barco un pastor bautista muy famoso llamado John Harper y murió ese día. Dicen los sobrevivientes, aquellos que alcanzaron a obtener chalecos salvavidas y a alejarse del barco en una embarcación más pequeña, que el pastor, les predicó a las personas antes de hundirse el barco. Incluso cuando cayó en las aguas heladas, personas que tenían chaleco y sobrevivieron cerca de él, dicen que les predicó el evangelio antes de hundirse. Entonces, no seamos demasiado llevados a tomar este tema como espiritualizarlo y decir esto aplica a mí en todo y con Cristo yo siempre voy a pasar al otro lado, porque el caso que les acabo de mencionar puntualmente de este pastor John Harper se hundió en el Titanic. Este milagro, hermanos, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a acabar todo el pasaje, ya el siguiente domingo empezamos el capítulo 5, es un milagro impresionante, hermanos. Los discípulos a estas alturas en Marcos ya han visto a Jesús hacer cosas impresionantes, pero no habían experimentado un poder de esta magnitud. Cuando presenciaron lo que Cristo hizo en esta oportunidad, estremeció su ser, estremeció su vida de una manera impresionante. Nuestro sermón, hermano, en estos versos del 35 al 41, lo vamos a ver bajo 4 pequeños encabezados. Ese va a ser nuestro bosquejo. Número 1, la calma antes de la tormenta, en el versículo 35 y 36. Número 2, la calma durante la tormenta, versículo 37 y 38. Número 3, la calma después de la tormenta, versículo 39 y 40. Y número 4, la tormenta después de la calma, versículo 41 y último. Vamos a ver el punto número 1, la calma antes de la tormenta. La calma antes de la tormenta, versículo 35 y 36. Marcos 4, 35 y 36. Dice así, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. La primera frase que aparece ahí en este verso 35 es aquel día cuando llegó la noche. Se está refiriendo a todo lo que ya estudiamos en el capítulo 4. Todo desde el versículo 1, donde dice que Jesús fue a enseñar junto al mar. Todo ese día es el mismo día. En este capítulo 4, Jesús ha contado 4 parábolas que ya vimos. Había sido un largo día para Jesús. Ya dice el pasaje que había llegado la noche. Había estado predicándole a grandes multitudes en este lago. Este lago, hermanos, era también conocido como mar. Usted lo puede encontrar referido a él como mar en Marcos capítulo 4, versículo 1 y también en Marcos capítulo 5, versículo 1. El lago de Galilea o el mar de Galilea. Se le llamaba mar por cuestiones lingüísticas o cuestiones culturales. Los hebreos, los israelitas tenían esa tendencia de que cuando veían un cuerpo grande de agua o una masa grande de agua le llamaban mar, aunque en realidad este era un lago de agua dulce. Pero por una cuestión lingüística, cuando los israelitas veían una masa grande de agua decían, wow, esto es un mar. Y por eso es que de repente la Biblia se refiere como mar o de repente se refiere a estas masas de agua como lago también. Dice ahí en el versículo 35, parte B, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús está a la orilla del lago y quiere pasar entonces al otro lado. Este es un lago aproximadamente de unos 20 kilómetros de largo por unos 11 kilómetros de ancho. En un buen clima, con una buena embarcación, con un grupo de buenos remadores, tomaba entre 2 a 4 horas cruzar el lago, dependiendo en qué dirección lo tuvieras que cruzar.
Estar en este lago, viajar a través de este lago es algo muy común en la vida de Jesús. En el ministerio de Jesús encontramos a Jesús constantemente en este lago. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 1, se le conoce como el lago de Genezaret, es el mismo, o en Juan capítulo 6, versículo 1, se le conoce como el mar de Tiberias, y es el mismo. Se refieren a esta misma masa gigantesca de agua que algunos le llamaban mar. Ve al versículo 36, parte A. Y despidiendo a la multitud, los discípulos le tomaron como estaba en la barca. ¿Despidiendo a qué multitud? Bueno, a todo ese grupo de gente al que el Señor les ha estado contando todas estas parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la luz que tenemos que ser en el mundo. Esta frase que dice que le tomaron como estaba es interesante porque la Nueva Versión Internacional dice que se lo llevaron en la barca donde estaba. Y este es un dato interesante porque todo este capítulo 4 Jesús ha estado enseñando ¿desde dónde? Desde una barca. Vea lo que dice Marcos 4:1. Dice, y entrando en una barca. Porque recordemos que ya las multitudes eran tan grandes que oprimían físicamente a Jesús. Se le lanzaban los enfermos, se tiraban sobre él para tocarlo y ser sanados. Entonces, en esta oportunidad, en el capítulo 4, Jesús ha pasado todo este día en una barca a la orilla del mar, predicando desde esa barca. La NBI dice que se lo llevaron en la misma barca donde estaba. Por eso la Reina Valera lo tradujo y le tomaron como estaba. Pero se refiere a que estaba en esta barca y se lo llevaron en la misma barca. Un detalle que nos dice el versículo 36, parte B, es que también habían otras barcas en ese lugar. Posiblemente hay una barca principal en la cual va Jesús y sus 12 discípulos, pero también recuerde que había otras personas que seguían a Jesús y entonces lo más probable es que hay otras barcas también que están ahí para transportar a otro grupo de gente que no cabía en esta barca. Esta barca es probable que haya sido de Pedro, es probable que haya sido de Juan, de Jacobo, de Andrés. Recuerde que ellos eran pescadores y usaban para la pesca estas barcas, y ahora que ya no estaban en el negocio de la pesca, de pescar peces, sino en el negocio de la pesca, de pescar hombres, lo más probable es que hayan puesto estas barcas al servicio del Señor en el ministerio. ¿Okay? No era una barca realmente tan grande como para que cupieran los apóstoles Jesús y sus demás seguidores, así es que había otras barcas en ese lugar. En conclusión de este primer punto, hermano, que le pusimos por título Calma antes de la tormenta, la conclusión es que todo está bien aquí. ¿Okay? Jesús ha tenido un buen día, un día largo y agotador de predicación y todo está tranquilo. De hecho, cuando vemos el pasaje paralelo en Lucas 8:23, hay una frase ahí que dice mientras navegaban. Y la sensación que da este pasaje en el original es que navegaban tranquilamente por el mar. Hay calma justo antes de la tormenta. Pero eso está a punto de cambiar y eso es nuestro punto número 2. La calma durante la tormenta. Punto 2, la calma durante la tormenta. Y para eso vamos a leer el versículo 37 y 38. Marcos 4, 37 y 38. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice que empiezan a navegar. Lucas capítulo 8, versículo 23, dice que navegaban tranquilamente, pero, ¿sí ve? Cuando aparece un pero hay problemas, ¿no? Versículo 37, pero la situación está a punto de cambiar, pero se levantó una gran tempestad de viento. La tranquilidad del viaje a través del lago terminó cuando de repente, hermanos, se levantó esta tempestad. La palabra para gran en el original griego es mega. Esa es la palabra original ahí. Quiere decir que era una mega tempestad. No era, hermanos, cualquier cosa. Era una cuestión ciclónica. Era prácticamente vientos huracanados poderosos. Era una tormenta que amedrentó a estos pescadores, que eran pescadores experimentados. No era cualquier tormenta. Esta es una característica, dicen los estudiosos, de este lago. El lago de Galilea es lo que se llama una cuenca lacustre. Es un terreno hundido rodeado por montañas que contiene aguas dulces.
y es un fenómeno atmosférico que se da en estos lugares de que de repente se levanten tormentas de la nada. Esto sucede porque en los cerros que rodean el lago, por lo general hay corrientes de agua fría, mientras que en la superficie de estas masas de agua dulce se almacena un viento cálido. El viento que viene de las montañas, junto con el viento que está en el lago, chocan y crea algo que se llama corrientes de convección, que prácticamente son fuertes ráfagas de viento. Cuando dos masas de aire, una fría y una caliente, chocan, se comienza a producir una especie como de tornado. Así que esto era muy común que sucediera en este lago por la situación geográfica del lago. Esto es un fenómeno atmosférico que cambia entonces el clima de una manera abrupta. Era muy famoso este lago por sus tempestades. Dice el versículo 37, parte B, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. ¿Ok? Eran unas olas gigantescas, ¿no? Porque de hecho en Mateo 8:24 se tradujo como que las olas cubrían la barca. Ya se imaginará el tamaño de las olas, para que hayan cubierto la barca, de tal manera que se anegaba, estaban a punto de hundirse. Estaba entrando, no solamente la barca estaba siendo azotada por fuertes vientos, esos vientos habían generado un oleaje embravecido que estaba prácticamente entrando y llenando la barca de agua. En una situación así, hermanos, es una situación desesperada y aterradora, especialmente si no sabes nadar, ¿no? Obviamente estos hombres, la mayoría eran pescadores. Creo que 7 de los discípulos de Jesús eran pescadores, eran expertos en nado. Pero ¿y los otros? ¿Y Mateo, que era cobrador de impuestos, se iba a ahogar? Así que la situación, hermanos, era desesperada. En el versículo 38, parte A, dice, y él, escuche, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús está agotado, ha predicado todo el día. Muchos dicen, predicar no es un trabajo. Sí, predicar es un trabajo. Es un sudor mental, como usted no sabe. Mucha gente suda físicamente haciendo trabajos físicos y es cansado, pero el sudor mental de pasar mucho tiempo estudiando para predicar es agotador también. Es agotador mentalmente y se refleja en lo físico. Dice el pasaje que Jesús estaba durmiendo en la popa de la embarcación era la parte trasera, era generalmente donde iba el capitán, era la parte donde generalmente estaba el timón. Y también nos dice Marcos que estaba sobre un cabezal. Y esto es literalmente un cojín, una almohada. Cuando Jesús dijo que él no tenía dónde recostar la cabeza en algún momento de su ministerio, no se refiere necesariamente a que era tan pobre, que era un homeless, que no tenía absolutamente ni ropa, ¿no? Aquí vemos que hay una almohada en este barco, posiblemente no era de él, pero vemos que de alguna manera recostó su cabeza en este cojín o en esta almohada. ¿Y qué pasó? Cuando estaba ahí el Señor, se durmió. Se durmió profundamente, alrededor de él estaba rugiendo una tormenta, la barca lo más probable es que estaba llena de agua, los discípulos estaban histéricos, gritando por todos lados, y aún así, en medio de esa situación, Jesús duerme plácidamente, está rendido. Dos cosas, hermanos, tenemos que comentar aquí sobre Jesús durmiendo. La primera es que él necesitaba dormir como cualquier otro hombre, y eso es señal de su humanidad. Jesús es verdadero hombre en cuerpo y alma, ¿ok? Jesús es verdaderamente un ser humano, aunque sabemos que es verdaderamente Dios, completamente Dios, ¿no? Y que estas dos naturalezas están en Jesús, de una manera que tal vez nosotros no alcanzamos a comprenderlo completamente, pero por la Escritura nosotros podemos llegar a esta conclusión. Jesús es verdaderamente Dios, pero Jesús también es verdaderamente humano y experimentó todas las necesidades que los psicólogos le llaman necesidades sentidas, es decir, las cosas que sentimos, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué sentimos como seres humanos? Bueno, después de unas horas de no comer, sentimos hambre. Y después de unas horas de no dormir, sentimos sueño. Y después de varias horas de trabajar mucho, nos sentimos cansados. ¿Ah? Y ante una situación un poco por ahí media peligrosa, nos sentimos tentados espiritualmente. Y ante una situación desesperada, nos sentimos angustiados. Todo esto Jesús lo experimentó. Aunque en el caso de la tentación tenemos que hacer la salvedad que tentado en todo, pero sin pecado. ¿Decimos amén?
Esto genera una paradoja, ¿no? Una paradoja es una aparente contradicción. Es algo que a primera vista parece una contradicción, pero después cuando lo analizas más profundamente dices, no, aquí no hay una contradicción. Porque alguien podría preguntarnos, ¿es Jesús Dios? Y nosotros responder sí. Y luego las personas decirnos, ¿y Dios duerme? Y nosotros decir, no, ¿verdad? Porque el Salmo 121, capítulo 121, verso 3 nos dice claramente, y Dios no duerme. Y luego la persona llevarnos a la conclusión de su silogismo y decir, ¿y Jesús durmió alguna vez? Y nosotros decir, sí. Y llegar a la conclusión de decirte entonces que Jesús no es Dios, ¿verdad? Alguien te podría querer atrapar con una situación como esa. Pero no hay ninguna contradicción. Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Como Dios tiene todos los atributos de Dios y como hombre tiene todos los atributos de hombre. Y por eso es que experimenta cansancio, experimenta hambre, experimenta sed, experimenta sueño. Esa es la primera cosa que tenemos que ver de un Jesús durmiendo. Jesús es verdaderamente hombre. Y esto es importante. En el siglo I esto era muy importante porque en el siglo I había corrientes que negaban que Jesús fuera un verdadero hombre. Decían, no, era un fantasma. Era un fantasma simplemente, tenía apariencia decían los docetistas, que era una corriente del gnosticismo. Pero no era verdaderamente un humano. Y el apóstol Juan tiene que aclarar y decir, todo aquel que niegue que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. Decía Juan, no, lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestras manos palparon acerca de él es lo que nosotros damos testimonio, asegurando que Cristo era hombre, que era materia. El dualismo filosófico griego entendía que Dios no podía materializarse porque la materia es mala. Pero otro día hablamos de eso. La segunda cosa, hermanos, que nosotros podemos aprender de un Jesús durmiendo es que en el Antiguo Testamento se relaciona directamente el dormir plácidamente con la fe. ¿Sí? Por ejemplo, el rey David en el Salmo 3 dice que aunque él esté rodeado de enemigos, aunque se hayan multiplicado sus enemigos, él podía dormir tranquilo. Yo me acosté y dormí, verso 5, Salmo 3, porque Jehová me sustenta. Y si usted lee los versos que rodean al 5, dice que está rodeado de enemigos. ¿Y cómo está David? Durmiendo tranquilo. Y David dice, ¿por qué está durmiendo tranquilo? Y él dice que es porque el Señor lo sustenta. ¿Cuántos de ustedes padecen insomnio? A veces uno ya como que de cierta edad hay ciertas alteraciones hormonales en nosotros y como que ya no duerme uno como antes. Si usted es una persona que ya pasó los 45, los 50 y duerme bien, dele gracias a Dios. No sabe qué regalo tan grande tiene, ¿eh? Pero David decía que en medio de la guerra y rodeado de sus enemigos podía dormir tranquilo porque el Señor lo sustentaba. Si usted padece insomnio, hermanos, póngase antes de irse a acostar, póngase a orar, póngase a leer la Biblia. Si se acuesta una media hora y cierra los ojos y no se duerme, levántese, abra los salmos y lea los salmos. Que el Señor lo ministre, que la paz aumente en su corazón para que usted pueda descansar. Muchas veces, hermano, hay muchos desórdenes en nosotros, emocionales y psicológicos, porque hay miedo. Ya voy a llegar ahí cuando hablemos del miedo en el pasaje. Y el miedo es algo que nos hace muchísimo daño a nosotros los seres humanos, hermano. Bueno, de la misma manera que David nos habla de que se puede dormir tranquilo porque tiene fe, Jesús está durmiendo tranquilo porque ¿quién cree usted que sostiene a Jesús en medio de esa tormenta? Su Padre Celestial, que no quita la mirada de su Hijo ni por un segundo y que tiene completamente cuidado de él. Jesús durmiendo en medio de la tormenta es un modelo que nosotros debemos imitar. Es difícil, obviamente. Es muy difícil dormir plácidamente en medio de la tormenta. ¿Ok? Pero también cuando Jesús se levanta y calma la tormenta, podemos entender que Jesús no solamente es un modelo para la fe, sino es el objeto de nuestra fe. Por un lado nos enseña a confiar en el Padre como Él confía en el Padre, pero por otro lado cuando calma la tormenta nos dice, creed en Dios, creed también en mí. El Padre y yo uno somos. ¿Sí ve? Se pasa de ser nuestro modelo a ser también nuestro objeto de poder dirigir nuestra fe a Él. Porque Él es ¿quién? Él es Dios. ¿Decimos amén, iglesia? Amén. Eso es muy importante. Y el versículo 38, parte B, dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vea, tienen miedo, hermano, estos pescadores. Esta es una tormenta muy terrible. Ya le comenté que por lo menos
7, 8 de estos eran veteranos pescadores experimentados, conocían muy bien su barca, conocían muy bien el lago, sabían de lo que era capaz de soportar esa barca en la que ellos estaban, pero encaran a Cristo de una manera enérgica. Esto parece un poco duro porque no le están rogando que despierte y los ayude, le están reprendiendo por estar dormidos sin hacer nada. Es una reprensión, no es un ruego. Un ruego habría sonado diferente. Señor, por favor, ayúdanos. Ese sería un ruego, ¿no? Vea la pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es una reprensión. En buen mexicano habría sido algo así como, nosotros aquí ahogándonos y tú dormidote. Así habría sonado más o menos. Es una falta de respeto al Señor. Los discípulos temen por sus vidas, pero Jesús parece indiferente al peligro. Los discípulos creían en Jesús, ¿verdad? Creían en Él, pero ¿sabe qué? Se llenaron de miedo. ¿Y sabe qué pasa cuando nos llenamos de miedo? Cuando nos llenamos de miedo, también nos llenamos de desconfianza. Aquí es donde la fe es probada, hermanos. Cuando estamos en medio de una tormenta y oramos y parece que Jesús no oye, que Dios no oye. Tú le pides algo y no hay respuesta. Y pasas varios días orando, semanas orando y vuelves a orar y no. A veces la situación más bien empeora. Tenemos que aprender a guardar la calma, hermanos, en medio de la tormenta. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es fácil decirlo. A veces viene un hermano atribulado en medio de una tormenta y ¿qué le decimos? Hermano, guarde la calma. Decirlo es fácil. El detalle es cuando tú estás en el ojo del huracán. Ahí es cuando nos tenemos que dar el consejo a nosotros mismos. Pero yo voy a dar unos consejos prácticos al respecto en un punto más adelante. Y esto nos lleva al punto número 3, la calma después de la tormenta. La calma después de la tormenta, verso 39 y 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor les hace una pregunta también a ellos. Vea lo que pasa, hermano. Levantándose el Señor, reprende al viento, le dice al mar, calla, y enmudece. A estos vientos que no son cualquier viento, son vientos, hermano, poderosos, un mar rugiente. Están en el ojo del huracán. Cuando el maestro se despertó y mandó a callar todos estos elementos naturales, hermano. Los discípulos ya ven milagros, como les dije en la introducción, pero ahora ven un milagro que los llena de miedo. La palabra para calla es la misma palabra que usó en la sinagoga en Marcos 1:25 cuando le dijo al demonio, cállate. ¿Se acuerda qué hizo el demonio? Se cayó y salió del hombre. Y aquí hay una enseñanza, porque la enseñanza es que Jesús tiene poder para reprender y poner orden en el mundo espiritual, como para reprender y poner orden también en el mundo natural. Porque aquí estamos hablando literalmente de unas cuestiones naturales que se habían desatado en forma de tormenta. Este tipo de poder sobrenatural sobre la creación solamente puede venir de parte de ¿quién? Del Creador. Dígame qué otro hombre en la historia de la humanidad ha tenido poder sobre la creación. Cristo. Cristo tiene poder sobre la creación simple y sencillamente porque Él es el creador. Y es que la Biblia nos lo dice claramente que Él es el creador. Veamos por lo menos dos pasajes. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el contexto es Cristo. No quise traer el verso 1 y 2 para ahorrar tiempo. Usted los puede leer. En el contexto es Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Cristo el creador. Vea otra cita, Colosenses 1:16. En Él, en el contexto es Cristo también. Lea el versículo 15. ¿Ok? Fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El mensaje del día de hoy, aunque sí yo traigo unos consejos prácticos que nos van a ayudar a orar en el momento de la dificultad y a confiar en Dios, está bien, pero el mensaje de este pasaje no es un sermón motivacional. El mensaje y el centro, el alma de este pasaje es que Jesús controla la creación porque Él es el creador.
Y si Él es el creador, no es criatura. Y si no es criatura, es Dios. Porque solamente existe Dios, que es creador de todas las cosas, y todo lo demás que somos criaturas. Así está dividido el mundo simplemente. Muchos dicen no, porque Jesús nunca dijo ser Dios. Pero es que la Biblia lo presenta como Dios en tantas ocasiones que esta doctrina es innegable. Todo mundo que lea la Biblia y empieza a encontrar cómo la Biblia describe a Jesús, tiene que llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Es que no hay otra conclusión. Mentes brillantes como C.S. Lewis, por ejemplo, que era un gran ateo, llegó a la conclusión: Cristo es Dios. No hay otra opción. Por ejemplo, escuche, todas las cosas que el Padre puede hacer y que el Hijo puede hacer, y lea las citas en su casa. El Hijo puede contestar las oraciones, Juan 14:13. Podemos orar en su nombre, Juan 14:14. Él recibe nuestra adoración, Mateo 21:16 y Juan 5:23. Él puede perdonar pecados, Marcos 2 del 5 al 11. Él dijo que los ángeles de Dios son suyos. Él dijo mis ángeles. Mateo 13:41, 24:30 al 31. Él habló de los elegidos de Dios como mis elegidos. Jesús dijo mis elegidos a los que Dios eligió. Eso está en Mateo 24:30 al 31. Llamó el reino de Dios como mi reino. Mateo 13:41. ¿Y quién puede decir yo y el Padre uno somos? Juan 10:30. O ¿quién puede decir el que me ha visto al Padre? Juan 14:9 al 10. Es abrumadora, hermano, la prueba, es abrumadora, pero no solamente la Biblia nos muestra todas estas cosas que el Padre hace y que el Hijo hace, pero también nos muestra las cosas que el Hijo, los milagros que el Hijo llevó a cabo, como por ejemplo convertir agua en vino, Juan 2, 1 al 11, echar fuera demonios, Marcos capítulo 1, 21 al 27, hacer pescas milagrosas, Lucas 5 del 1 al 11, crear alimentos para miles de personas, Mateo 14, 13 al 21, caminar sobre el agua, Mateo 14, 22 al 23, curar todo tipo de enfermedades y males, Mateo 8, 16 al 17, y resucitar muertos, Mateo 9, 23 al 26. Descríbame otro hombre que ha hecho eso, que tenga un pedigrí como este en la historia. Nadie, solamente Jesús. 39 parte B, verso 39 parte B. Y cesó el viento y se hizo, ponga atención a la palabra grande bonanza, porque ¿cómo era la tempestad? Grande. Era una mega, dijimos, ¿verdad? Tempestad. ¿Cuál fue la paz que vino sobre el lago después de que Jesús reprendió al viento y al mar? Una mega paz, una grande bonanza, una gran calma sobre el lago. Fue instantáneo. No es de que Jesús oró, ¿verdad? Y poco a poco, como en un trayecto de una hora, el mar se fue calmando y en un trayecto de una hora el aire fue soplando de ráfagas más poderosas a medianas, a pequeñas, a nada. No, fue así. La obediencia fue inmediata, como cuando Jesús en la sinagoga le dijo al demonio, cállate y sal de él. Rápido, sin estar batallando con el demonio, ¿no? No hay rangos de demonios que puedan con el poder de Jesús, porque Él es Dios. Simple y sencillamente por eso. No desaparecieron las olas poco a poco. La calma fue restaurada en el instante. Pasaron de una gran tormenta a una gran bonanza. Y es que el Antiguo Testamento nos dice que solo Dios puede controlar el mar. El Salmo 107 habla de un grupo de gente que fueron al mar y se les levantó una tormenta. Y dice que Dios calmó la tormenta, puso paz y los llevó a puerto seguro. Leamos el Salmo 107, versículo 28 al 30. Salmo 107, versículo 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Los discípulos sabían muy bien que el Antiguo Testamento enseñaba que solamente Jehová, Dios, tenía poder sobre el mar y sobre las tormentas. Y el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús haciendo que el mar, este gran monstruo gigantesco, que es el 75% del globo terráqueo, obedezca a Cristo. Mire lo que dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de que reinaba la calma literal en el mar, ahora Jesús
va a lidiar con la tormenta en el corazón de sus discípulos. ¿Sí ve? Había dos tormentas, hermano. Dos tormentas, una literal, un gran oleaje, ráfagas de viento ciclónicas que amenazaban con hundir la barca. Esa tormenta ha generado otra tormenta, una tormenta emocional en el corazón de los discípulos. Somos humanos. Somos humanos. Las tormentas, hermano, por las que atravesamos en esta vida nos pueden hacer estremecer. Nuestro corazón se turba ante las tormentas de la vida. Pero el llamado de Jesús por medio de esta pregunta es a confiar en Él. Porque Jesús prácticamente lo que está diciéndoles aquí es, número uno, ¿por qué tienen miedo? Número uno, ¿por qué están amedrentados? Número uno, ¿por qué tienen miedo? Número dos, ¿por qué no tienen fe? Y es que Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y no se iba a frustrar eso que Jesús había dicho. Él estaba con ellos en la barca. Pero cuando el Señor estaba durmiendo y la tormenta iba aumentando, ¿qué se comenzó a apoderar de ellos? El miedo. Y cuando se comenzó a apoderar de ellos el miedo y comenzaron a contemplar la posibilidad, nos vamos a hundir, esta tormenta es demasiado grande, el Señor está durmiendo, poco a poco eso generó desconfianza en el Señor. Porque en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí en la barca? ¿No han visto lo que yo he hecho? Porque no tienen fe en mí. Aquí no se refiere necesariamente como a esa fe que mucha gente dice que es una fe como para decir todo lo que yo quiera hacer tiene que suceder, lo voy a declarar y decretar y tiene que suceder. No se refiere a esa fe en ese sentido, se refiere a creer en Él en medio de la tormenta, aunque el barco se hundiera. ¿Quiere que le dé un consejo, hermanos? No alimente sus miedos, alimente su fe. En el proceso de la tormenta, los discípulos estuvieron alimentando el miedo y la posibilidad de hundirse y la posibilidad de perecer. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Comenzaron a meterse ideas en la mente. En lugar de ese momento decir, Jesús está con nosotros, Él dijo que íbamos a ir al otro lado del lago, no se va a frustrar lo que Él dijo que iba a suceder, seguramente la tormenta Él la va a calmar. En lugar de alimentar su fe, alimentaron sus miedos. Los seres humanos, hermano, tendemos a hacer eso ante las tormentas, ¿no? Pasamos por una situación de un diagnóstico de salud, de un problema migratorio, de una crisis económica, y en lugar de alimentar la fe, ¿verdad? Ok, estoy apretado, estoy en una situación difícil, ¿qué voy a hacer? Alimentar mi fe. ¿Cómo se alimenta mi fe? Voy a las Santas Escrituras, voy a comenzar a leer la palabra. Quien es Dios, sus promesas, Él está conmigo, todo obrará para bien a los que le amamos en cuanto a nuestra salvación, etcétera. Me arrodillo, oro, Señor, tú sabes, me siento estresado, me siento un poco temeroso, ayúdame, quítame esto, por favor, mira, me estoy sintiendo incluso ansioso, Señor. No dejes que esto se apodere de mí, porque ya lleno de miedo me puedo hasta enfermar. Uno comienza a alimentar su fe. Pero ¿qué hace mucha gente que se dicen cristianos? Alimentan sus miedos. Tienen un dolorcito de cabeza y en lugar de ponerse a orar, van a Google y dicen, ¿qué significa un dolor de cabeza? Y Google les dice, que tienes un tumor cancerígeno. Y siguen bajando. Oh, que ya te moriste. O se ponen a ver las noticias, ¿no? Horas y horas viendo las noticias, ya los ojos, hermanos, se les han vuelto psicodélicos de colores, por tanto ver Univisión, un canal malísimo, por cierto, y allí viendo que migración, que el presidente, que las redendas, ya cuando han visto 8 horas de eso alimentando sus miedos, no, pues cierran las ventanas, hermano, apagan el celular y empiezan con un ataque de pánico ahí en su cuarto, en lo oscuro. Vemos una crisis económica y comenzamos a pensar lo peor. No, seguramente me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Póngase a orar. Alimente su fe. No alimente sus miedos. Yo he aconsejado a personas, hermano, que tienen un miedo, hermano, por la vida, por el trabajo, por la situación X, por la situación Y. Son un manojo de nervios, no tienen paz, no son felices, padecen insomnio, padecen ansiedad, padecen depresión, padecen de todo, hasta una enfermedad que inventan que ni existe, ¿no? Caen en ser hipocondriacos. Esa gente que dice, yo padezco todas las enfermedades que están en los libros de medicina, las padezco yo. Pero es, hermano, porque en lugar de ponerse espiritualmente a buscar de Dios, se ponen a alimentar sus miedos.
Ahora, no quiero ser tan duro como, wow, el pastor es un superhombre, nunca siente miedo, nunca se angustia. Le mentiría si le digo eso. Soy tan humano como usted. Pero sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Alimentar nuestra fe. Arrodíllese ante una crisis económica, arrodíllese ante la crisis migratoria, arrodíllese ante una crisis familiar, arrodíllese ante una crisis, lo que sea que esté pasando en su vida, un diagnóstico, una enfermedad que uno está pasando. Uno tiene que arrodillarse ante el Señor, ir a su palabra y buscar paz. Le doy un consejito así breve. Mire, uno no aprende a vivir esta vida completamente hasta que uno no deja de temer el morir. No tema morir, no tema a pasar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es morir, ¿no? O sea, la muerte es algo tremendo, es algo difícil la muerte, ¿sí? Una crisis económica no es tan mala como la muerte, una crisis migratoria no es tan mala como la muerte, una enfermedad X que de repente te va a durar 3, 4 años, luego se te quita, no es tan mala como la muerte. Así que lo peor que te pudiera pasar es morir. Quítate el miedo a morir. Arrodíllate y dile, Señor, quítame este miedo a morir o llévame ya, mátame de una vez. Pues sí, de una vez, hay que enfrentar de una vez ese miedo. Y una vez yo así le dije a un hermano, no sé si está aquí, pastor, tengo mucho miedo, siento que tengo todas las enfermedades del mundo. Le dije, ponte a orar y dile al Señor que ya te lleve. Le digo, pues sí, si acaba su sufrimiento, te vas con Cristo, porque vivir la vida con miedo a morir todos los días es no vivir. Es no vivir. Mejor morir y ya, se acabó el problema. Tampoco vaya a tomar una decisión tonta ni nada de eso, no. No, deje que el Señor se lo lleve, no que Señor te voy a echar una manita para que me lleves, no. Cuidado, no me malinterpretar mis palabras, no, me pongan ahí un disclaimer, no me hago responsable de. Porque yo lo que quiero es que usted viva con la plenitud, el gozo de Dios en su corazón, de decir, en medio de la tormenta el Señor está conmigo. Ya sea que el Señor calme la tormenta o no, a Él sea la gloria. ¿Qué le dijeron los 3 amigos de Daniel al rey que los amenazó con lanzarlos a un horno de fuego ardiendo? ¿Qué les dijo? El Señor al que servimos nos puede salvar de ese horno. Y si no nos salva, que se haga su voluntad. Estaban dispuestos a ir al horno y morir quemados. Y aún así darle la gloria al Señor en medio de esa situación. Repito, yo sé que es más difícil, yo sé que es más fácil decirle a un enfermo que tenga paz, que uno estar enfermo y tener paz. Yo lo sé de primera mano, lo sé muy bien. Pero ¿es lo que tenemos que hacer o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Alimentar nuestra fe en lugar de estar alimentando nuestros miedos. Y número 4 y último, la tormenta después de la calma. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el clímax del sermón. ¿Quién es este? Fíjese lo que dice el verso, entonces temieron con gran temor. ¿Por qué están llenos de miedo si ya no hay tormenta? Porque están dándose cuenta que están ante un personaje que no se parece nada a todas las demás categorías de hombres que hay en esta tierra. Y se quedan, hermano, completamente anonadados ante la gloria de Cristo y el poder de Cristo. Y se preguntaban, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que el mar le obedece? Y la respuesta ya la dije, la creación se somete al Creador. Cristo es el Creador. Esto, hermanos, poca gente lo experimenta, para ser honestos, el temor santo. El temor reverente de saber discernir cuando tú estás en la presencia de Dios. Generalmente los cristianos son muy duros, están llenos del mundo. Es difícil que queden impresionados ante la gloria de Dios, ante la santidad de Dios, ante el poder de Dios. Los cristianos, muchos son ajenos a eso, están más afanados con sus metas, con subir cosas a TikTok, con vanidades de la vida. Son contados los cristianos de las iglesias que quedan, hermano, postrados ante la santidad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en los discípulos. Están llenos de miedo porque se están dando cuenta que Cristo es Dios.
Por lo menos eso le pasó a Isaías, capítulo 6. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este santo temor y reverencia donde Isaías sentía la muerte es el mismo temor que está en este momento en el corazón de los discípulos. Ezequiel y Daniel dice que cuando tuvieron una experiencia con la gloria de Dios cayeron como muertos, postrados. Y si no es porque Dios les dio fuerzas para levantarse, no se podían levantar del piso. Pedro cayó de rodillas en Lucas 5:8 y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. El apóstol Pablo cayó ciego en el camino a Damasco cuando la gloria de Cristo lo vislumbró. Y el apóstol Juan en la isla de Patmos también dijo que cayó como muerto a sus pies. Primero, hubo una gran tormenta de miedo mundano en el corazón de los apóstoles, ese miedo a morir, ese miedo a perecer en la vida de ellos. Pero ahora hay una gran tormenta en su corazón provocada por un temor reverente ante Cristo, porque se están dando cuenta que Cristo es Dios. A mí me pasó, hermanos. No lo quiero decir esto para vanagloria. A mí me pasó cuando yo me convertí a Cristo. Porque yo crecí en el catolicismo y sí me enseñaron que Cristo que estaba en la cruz era el Hijo de Dios, etcétera. Y toda la teoría que uno le transmiten desde niño cuando haces tu primera comunión y todas esas cosas, ¿no? Etcétera. Pero cuando yo fui a una iglesia y se me predicó el evangelio y me di cuenta quién era Cristo, yo no pude hacer otra cosa más que quedar postrado a los pies de Cristo. Sí, wow, Cristo es. Cuando tú llegas a realizar eso en lo más profundo de tu ser, algo muy poderoso sucede en tu vida. Jamás vuelves a ser el mismo. Yo creo que habrá poca gente que podría dar testimonio de eso en las iglesias. No muchos, poca gente que digan: sí, yo conocí a Cristo, yo conozco a Cristo, yo sé quién es Cristo. Cristo es Dios, Cristo es mi Salvador, Cristo es todo para mí. Yo no soy nada sin Cristo. Lo necesito cada día para vivir. No hay un día que no esté pensando en Él. No puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin su palabra. No puedo vivir sin orar. Siento que me faltaría todo sin Él. En conclusión, hermano, acá es donde pasamos entonces a este balance en el pasaje. No podemos usarlo solamente como un mensaje meramente motivacional que te dice: con Cristo todo te va a salir bien porque Cristo siempre te va a pasar al otro lado. No podemos usar este sermón solamente con fines terapéuticos y emotivos, pero sí podemos ver en el pasaje, una vez que ya hemos visto que Cristo es Dios, después de eso ver que Él tiene cuidado de los suyos. Entonces, aunque este incidente, este ejemplo de la gloria de Cristo como creador y controlador del mundo natural nos deja ver quién es Él, también nos deja ver su cuidado misericordioso, la provisión que Él tiene para los suyos, cómo Él tiene cuidado de nosotros. Él lo ha prometido en su palabra, ¿no? Todas las cosas obrarán para bien. ¿Para bien de qué? Para bien de la salvación, ¿eh? No malinterprete ese verso, ¿eh? Cuando dice todas las cosas obrarán para bien aquellos que Él llamó, no quiere decir que todos tus problemas saldrán bien. No, quiere decir que todos los problemas que pasan en tu vida apuntan a irte mejorando más para ser como Cristo y obrarán para el bien de tu salvación, que al final de cuentas tú eres de Él y punto. Como este pastor que se hundió en el Titanic. ¿Todas las cosas obraron para bien para él aunque se hundió en el barco? Sí, porque ¿dónde está él? Está con el Señor. Todas las cosas obran para bien de nuestra salvación. Hermanos, si Cristo es el Señor de nuestras vidas, alimentemos nuestra fe, orando, congregándonos, meditando en su palabra, tomando la Santa Cena, meditando sobre nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y no alimentemos nuestros miedos. Porque los miedos lo único que nos hacen es llevarnos a desconfiar de Dios, llevarnos a enfriarnos espiritualmente, alejarnos de la iglesia, alejarnos de nuestros devocionales, alejarnos de nuestra vida espiritual. Alguien dijo muy sabiamente: alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. Es cierto, eso es completamente verdad. Yo lo he testificado, lo he visto, hermano, en mi vida. El único temor que usted debería alimentar en su vida es el temor de Dios.
Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.